¿Has escuchado hablar de eso de la ley del espejo? ¿De que todos somos reflejos unos de otros? Hoy hablamos de eso y te lo explico en detalle. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la ley del espejo. ¿Qué pasa cuando nos vemos reflejados en las demás personas, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno que todos tenemos? Antes de meternos en el tema, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. Esta es una frase del filósofo y escritor hindú Krishnamurti que define algo muy importante en la forma en que cada uno de nosotros interpreta la realidad en que vivimos. Desde que empezamos a tomar conciencia en la infancia y sobre todo al vincularnos y socializar, estamos condicionados por las experiencias de vida, por las percepciones, por las creencias y los paradigmas. Y es por esto que al convivir con las demás personas pueden surgir situaciones de confrontación y a veces de cierta emocionalidad que se distorsiona. Lo que se llama la ley del espejo viene a sintetizar en detalle lo que ese célebre filósofo nos legó. Significa que todo lo de la afuera, por ejemplo las personas, las circunstancias, los hechos, son un reflejo de aspectos de nuestro interior. Sí, ya sé que a veces es duro de aceptar, sobre todo cuando somos capaces de entender que cada persona que se cruza en nuestra vida tiene un propósito para contribuir con mi evolución. Y ahí empezamos a ver otras dimensiones de la existencia. Y justamente la ley del espejo es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a avanzar, a profundizar en nuestro ser. El foco está en poder observar las situaciones y soltar el resentimiento, el odio o sentimientos de dolor y enojo hacia las demás personas, entendiendo que hay una parte nuestra que se reconoce en ese espejo que nos refleja el afuera. La ley del espejo son 4 leyes, son 4 dimensiones importantes de distinguir, son 4 perspectivas. Primera ley, lo que me molesta o quiero cambiar en otra persona también está dentro de mí. Esto significa que si me resuena de alguna manera rara o hace que se activen algunos estresores o sistemas de alerta en mi interior, es porque de alguna forma, aunque sea inconsciente, veo un reflejo de mí, aunque sea en parte, con eso que está sucediendo en ese instante. No necesariamente significa que tengo que adherir con eso que está pasando, solamente es información que puedo recibir en forma reactiva, enojándome, gritándome, llorando o haciendo juicios hacia la otra persona, o proactivamente, observando, tomando distancia, usando ese estímulo de una forma que eleve mi aprendizaje al siguiente nivel. Segunda ley del espejo, todo lo que el otro critica o juzga de mi persona, si me molesta o hiere, es que algo está reprimido en mí y necesito trabajarlo. Para entrar en la profundidad de esta segunda ley del espejo, es necesario saber que el apego a los comportamientos de los demás es una de las mayores causas de sufrimiento. No se trata de ignorar lo que sucede o hacer como que te resbala, como decimos cotidianamente, sino que puedas observar qué parte tuya se siente tocada y por eso la emoción se expresa como si te lastimara a vos o a mí. Para que quede claro, es cierto que hay circunstancias en que las demás personas intentan lastimarte con propósito. Sin embargo, somos cada uno de nosotros los que tenemos el poder de elegir el nivel de atención que le vamos a poner a eso y la carga emocional que eso va a representar en nuestra vida. Por eso que el sufrimiento provocado por alguien externo a nosotros es directamente proporcional a la carga de atención que le pongo. La carga de atención representa el poder interno que todos tenemos frente a la situación. Yo puedo engancharme y sufrirlo, o puedo observar y desapegarme de esa emocionalidad para ver qué puedo sacar en limpio. E incluso reconocer que hay una parte mía que también tiene ese mismo tipo de comportamiento
comportamiento y ahora se está evidenciando a través de lo que llamamos la ley del espejo, que te muestra en forma de situación concreta para que puedas palparlo y, si deseas, elaborarlo. Tercera ley: todo lo que me gusta de la otra persona, lo que amo en esa persona, también está dentro de mí. Conozco cientos de personas que no pueden hablarse a sí mismas con palabras amables y amorosas, y mucho menos mirarse fijamente en el espejo. Y esta tercera ley permite que aprecies tu belleza, tu bondad, tus virtudes, a partir de observar eso mismo en los demás, y es justamente eso lo que vos también tenés por dentro, porque nadie puede percibir lo que no tiene, como tampoco lo podrías dar, porque de lo contrario no tendrías formas de contrastarlo, de medirlo con una experiencia interior. Entonces, eso que percibís, hay algo dentro tuyo. Y como nuestra vida se trata de vivencias y experiencias, al ver las cualidades de la otra persona como un espejo, veo reflejadas las mías. Y desde esta perspectiva es posible que elijas quererte, tener más suavidad con vos y que aparezcan esos rasgos positivos desconocidos que te muestran mejor y te reflejan los demás. La cuarta ley es que todo lo que el otro me critica o quiere cambiar en mí sin que a mí me afecte, le pertenece a la otra persona. Y aquí aparece con total claridad la ley de la responsabilidad personal. Solo podemos hacernos cargo de nuestra parte y no de lo que los demás piensan, sienten, dicen o hacen. Y sin embargo, en alguna circunstancia, lo que se manifiesta en forma de crítica o un juicio hacia nosotros nos afecta, y ahí vamos a estar en la segunda ley. Y si no me afecta, le pertenece a la otra persona, que es esta cuarta ley de la que estamos hablando ahora. Por eso te recomiendo la herramienta de soltar todo lo que no construye la realidad, que te acerca a cómo querés vivir, a cómo querés ser, sentir y hacer. Y cuando te desapegues del resultado, tendrás un mayor equilibrio interno. Para trabajar esta cuarta ley, te sugiero que te enfoques en reducir al mínimo cualquier expectativa sobre cómo deberían ser las cosas y dedicarte a construir un ser interno fuerte, sólido y coherente. Y ahora te quiero contar 6 beneficios concretos de la ley del espejo. Si decidís tomar conciencia y prestar atención a las 4 leyes del espejo, hay aprendizajes que podemos experimentar desde ahora mismo. Primero, tendrás un mayor autoconocimiento. Vas a saber qué está dentro de tu círculo de influencia y vas a dejar de ponerte en situación reactiva frente a los demás. Segundo, tu parte oscura saldrá a la luz. Al verla, podés elegir trabajar sobre eso, lo inconsciente o la sombra, como también se llama, lo que se despierta a través de lo que otras personas reflejan de vos. Tercero, conseguir una máxima coherencia interior sin estar en guerra con vos o con los demás. El punto 4, desarrollar la empatía. Vas a ver a las demás personas como colaboradores con vos, entregándote lo que vos también sos para que puedas evolucionar y crecer. Quinto punto, la humildad para poder mejorar y aceptar todo lo que suceda para nuestro desarrollo. Y el sexto punto es hacernos cargo, asumir nuestra responsabilidad, esa responsabilidad que muchas veces nos confrontan las demás personas. Y para terminar, una frase del filósofo colombiano Gerardo Schmedling dice que todo lo que nos molesta de los demás es algo que nosotros nos negamos a aceptar. Por eso que cada vez que ponemos algo afuera, en la mirada del otro, podemos observar también si hay algo de eso adentro nuestro. Para profundizar en el tema de hoy, en la ley del espejo en la que nos vemos reflejados cotidianamente en el interactuar con otras personas, hoy te quiero recomendar 2 de mis libros. Uno es 100% Coaching y el otro es Ámate Más, Vive Mejor. En este caso tengo los 2 libros en papel, también están como ebooks en Amazon.com y los encontrás en papel en Mercado Libre. En estos 2 libros hablo mucho sobre la ley del espejo y cómo poder llevarla de una forma tangible, clara, concreta a tu vida, sobre todo como una herramienta de información para poder aprender más acerca de nosotros mismos y de cómo podemos mejorar.
Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme hasta aquí en este nuevo video en mi canal de YouTube. Te invito a dejar los comentarios aquí abajo que con mucho gusto estoy respondiendo. En la descripción del video encontrás mi página web, los podcasts, el link a todos los libros y también todas mis redes sociales para que encuentres más y más contenido. Mi objetivo siempre es ayudarte a crecer, aprender y avanzar. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.